cuando estábamos pelados, uno conocía a Medellín y los barrios de Medellín eran yendo a los conciertos. El Pune en Medellín era en la calle, era en la cancha, era en el barrio. Entre todas esas cosas uno aprende mucho sobre la manera como se definen formas de hacer la música, formas de contar las cosas o de decirlas. No todos tienen la misma forma de relatarle a uno lo que estaban sintiendo en aquel entonces, ni con la música ni con sus letras. Cada uno lo dice de manera diferente. Yo era un niño, marica, y él llevaba los discos de Kiss, Led Zeppelin, AC/DC, Van Halen, Brazaba, y yo era un huevón que estudiaba y lo miraba a él, y listo. Entonces uno fue creciendo y como con ese entorno de la música. En el 86-90 existía una cancha, o existe, se llama La Amarilla, y en esa época se empezaron a formar, decíamos, como los convitos, tribus. Caía gente de todo Medellín, Manrique, Castilla, el 12. Todos los viernes hacíamos una recoleta a un amigo que era panadero, el man era el Germán. Entonces los sábados el Germán llevaba un bulto de parva y era para disfrutar allá. Hacíamos una olla con chocolate y aparte de escuchar música hacíamos como unas charlas y botar caspa y nos reuníamos el parche de la Floresta, el parche de San Javier, el combo de Robledo. Nos íbamos para Manrique y en esa época no pagábamos transporte, nos íbamos a pie, caminábamos media hora, 40 minutos para llegar a la nota, para llegar al parche. Y allá, como puros combos, que los Kennedy, los Pistol, los The Crash. Y el fin de semana nosotros la pasamos en un calabozo, simplemente por la forma de ser como éramos. De allá a esa época, del 86 al 90, 95, como que todo fue cogiendo más fuerza y la gente vio el estilo de música como un estilo de vida. En el 99 y 2000 empezamos a sacar una revista que se llamaba Grito y la sacábamos a partir como de un colectivo que formamos los tres que se llamó Puga, que era Punks Unidas con Gritos de Anarquía. Y pues ya había gente que sacaba como algunos fanzines antes de eso y todo, pero no se veía como tanto. Entonces nosotros como cuando empezamos a sacar ese fanzine, pues como que permitió en los conciertos repartirlos y conocer también otras publicaciones que habían o que gente tenía de otro lado. Entonces como empezar a cambiar esos fanzines, a pillar otras cosas. Y escribíamos como cosas también como de los conciertos, hacíamos entrevistas a bandas sobre vegetarianismo, liberación animal. Se empezaba como a compartir con otras personas y otros colectivos y se empezaba como a pensar actividades en colectivo, un concierto o una charla, ¿sí o qué? Cuando Sangre Obrera empezó a tocar en los conciertos en la ciudad de Medellín fue también nosotros sin saber tocar, sino que la misma banda ha sido nuestra escuela pues, musical y de lucha pues, desde la lúdica de los conciertos. Montamos el proyecto, comenzamos como algo más
casero, poca gente, con el tiempo se fue vinculando más gente a la banda. Ahora es un poco más serio la cosa que antes, involucramos la vuelta por algo más libertario, que no solo fuera diversión, sino también que tuviera un trasfondo, ideas pues ahí para compartir con las personas y que la banda fuera el vehículo para expresar nuestros sentimientos y las cosas que nosotros pensábamos. Nosotros éramos un perjuicio para esta sociedad, que ya la música la acepta la sociedad y el sistema la está cogiendo y la está cogiendo. Sea punkero, hardcoreero, metalero, que lo escuche desde su alma, o si no, que se pudra, porque todo se lo llevará al viento. Cosa que nosotros estamos comprobando que no lo he hecho. Somos como un árbol, crece y crece. Algún día se torcerá, pero de lo viejo. Se hijo de puta caerá. La casa empezó siendo un espacio como para los ensayos, entonces nos juntábamos, era principalmente ensayar, y eso dio pie a que muchas personas quisieran también ensayar en ese lugar, porque no habían muchos sitios disponibles como para ir a compartir con la banda o a ensayar en sí. Comenzamos a tratar de hacer actividades relacionadas como con los conciertos, como fueron talleres, como charlas, como proyecciones, y en sí pues ya convocamos a mucha más gente a que viniera a exponer sus proyectos y sus ideas. Como el proyecto se acabó por razones ajenas a nosotros, pues más como por la violencia y situaciones malucas que se pues pasaban acá en el barrio, pues nos tocó irnos sin querer a la final, pero sabemos que mucha gente quedó muy interesada, y esto pues como que marcó la historia en la escena punk, libertaria y todo eso. Tocando y tocando, así nos fuimos conociendo con las bandas que siguieron surgiendo. Por ejemplo, yo empecé a conocer ahí después a Ingobernables, a Odio, a Crujidos. Ingobernables, un hardcore libertario, música para un cambio social. Por ejemplo, nosotros éramos jóvenes preocupados como por nuestro acontecer. Todos nos preocupaba lo que le pasaba a los parceros con respecto a los abusos de la policía. Estábamos en la universidad, entonces la universidad también en cierta medida como que nos empujaba como a esa rebeldía, pues. Entonces estábamos pendientes del problema de la educación, teníamos también ciertas críticas frente al Estado, frente al poder de la autoridad. La música es un producto cultural que se puede producir en fábricas o que la diseñan grandes productores en sus escritorios. Nosotros queríamos contradecir ese modelo, y para contradecirlo no era solo cantando y escribiendo y propagandeando la idea, sino que era también que ese entorno musical fuera como practicáramos esos valores del anarquismo, por ejemplo, la autogestión, la solidaridad, la denuncia, la lucha. Odio empezó a eso más o menos del 2003. Mira, eso nos fuimos conociendo, mero tiempo, parceros, empezamos a hacer covercitos de bandas, ¿cierto? Las cosas que como que más representaban la problemática también de nosotros, que más identificaban con esa problemática. Ya pues a través del tiempo uno queda madurando, ¿cierto? Después de las experiencias de los parches gratis allá en Aranjuez, pues ya nos fuimos como asociando más a la guía libertaria, ¿cierto? Desde las construcciones anarquistas de la banda, más desde la construcción política. Nos fuimos para el enfoque libertario y pues con ello empezamos a tocar con bandas, ¿cierto? El mismo enfoque, contestatarias. Nos fuimos haciendo a muchos parceros, como los del colectivo de agitación, de los parceros de Ingobernables, de los pelados de Gritos de Esperanza, hay mucha gente, ¿cierto? Odio es rebeldía, desobediencia, calle y actitud cruda y sin censura, hijo de puta. Y contar las cosas como son, no como los medios de comunicación quieren, pues que todo el mundo se las trague, pues, como tal.
miseria humana, atentando degradantes y sus vidas legalmente secuestradas. En conciertos de hardcore, de punk, que era como también como en la onda que nos manteníamos ahí, pero también nos gustaba hacer, digámoslo, como también salir de esa escena así, y entonces íbamos a que había alguna charla sobre cosas sociales así en la Universidad de Antioquia, en la Nacional, en otra parte, y yo pedía permiso, me pueden prestar estas sillas, una mesa, ya, y me parcho ahí. Y entonces ahí con eso también como que, pues digamos, estábamos con otro público, conocíamos a otra gente. En un inicio se consideró únicamente como una editora de cosas que nos gustaba sacar. En un inicio como textos, así que nosotros creíamos como que había que darles difusión y que aquí no eran tan conocidos, pues, cierto. O sea, vos encontrás determinados libros o textos cortos en cualquier parte. El blog nace con la idea de hacer una biblioteca de toda esa música que ya no se podía encontrar en medios digitales y que de alguna manera hacía parte de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, y que, por ejemplo, para mí, y yo sé que es una idea compartida, era muy importante y había sido parte como de lo que ahora somos nosotros. Entonces se volvió también como un proyecto de difusión de música hecha en Medellín. La idea de Punk Medallo es como recoger el mensaje del punk de Medellín, que se caracterizó por un momento específico atravesado por el narcotráfico, las diferencias sociales, la violencia social. El fanzine se llamaba Subversión, empezó como un espacio para que varios compañeros y compañeras pudiéramos como plasmar textos y demás opiniones que teníamos acerca del pues como del entorno, del ambiente en que nos movemos. Había poesía, recetas vegetarianas y textos que más que una crítica eran propuestas para ir más allá de todos esos problemas que hay en el país. El Aguijón es un periódico anarquista de la ciudad de Medellín. Entonces era como mostrar la voz del anarquismo en las paredes de la universidad. Nunca nos pensamos como entregar algo, sino que era pegar en la pared. Y también como a raíz de la experiencia que habíamos formado y el aprendizaje, decidimos saltar de las paredes a las calles. Eso fue como un eslogan de cuando salió el periódico a las calles. Entonces era de las paredes de la universidad a las calles del mundo. Porque es una idea, aquí no estamos luchando por demonios, no estamos luchando por ídolos, estamos luchando es por buscar tu propia identidad y que no nos dejemos dominar y dormir, que es que así nos tiene el sistema, nos tiene como unos dogmas manipulados, pero debido al sonido nos abre la mente para que no sigamos como con ese juego. Le seguimos el juego, pero nuestra verdadera mente estamos hartos de todo eso. Como cuestionarnos nosotros mismos, como darle un sentido también más político y social ahí, como a la misma escena, ¿cierto? Ver que hay otras alternativas, que hay otras cosas que se pueden derivar de eso, que no todo es como la música, que no todo es el parche pues, de irse a tomar y tal. De las mejores cosas que pasaba con el proyecto era que nunca tuvo un valor, simplemente lo sacábamos y tratábamos de regalarlo, pues si alguien nos quería aportar con algo de dinero, pues estaba recibido bien, como para seguir el trabajo y poder seguir sacando copias y poderlas seguir repartiendo. Entonces simultáneamente montamos otro blog que ahora se llama En Obra Negra, como en homenaje a Gonzalo Arango y a la obra de Gonzalo Arango, que de algún modo fue también como el precursor de un movimiento contracultural, el primer movimiento contracultural en Colombia, que es el nadaísmo, y entonces empezó en ese blog hace 2 meses o un mes, se empezó a difundir la música que se genera en Colombia. Así como la música cruza fronteras, yo también creo que el circo para mí ha hecho eso. No creo en una frontera, y así como la música rompe todos esos esquemas de
de límites que se crea el hombre, yo con el circo y con eso hago pues lo mismo. Igual viajábamos también antes de los malabares, igual viajábamos pues teníamos la feria, parches, camisetas, CDs, así nos las rebuscamos, pues igual empezamos a ver en la calle, a ver que podíamos jugar con los objetos, con los malabares en este caso, y ahí empezamos, y entonces eso nos ayudaba a retacar el parche, porque siempre íbamos a tocar, era por nuestra cuenta, nadie, pues no íbamos pidiendo nada, siempre fue así autogestión. Eso también nos dio a nosotros a entender que por lo que hacíamos, podíamos difundir las mismas ideas como cuando estamos tocando y cuando estamos cantando. Podíamos hacer la difusión con el circo y los malabares. Sino que ya ahorita va usted a un toque, va a una movida y la gente, los parceros ya dicen, parce, qué chimba, pasó esta obra, o mira, ese parcero hizo eso con este grupo. Hay como más interacción, tanto así como de las bandas, con los artistas que ahorita están y estamos todos de la misma mano apoyando la movida. Y nos gusta tocar el ruido, nos empezamos a tocar en la calle así, a mirarnos, a ver qué íbamos a hacer, y bueno, ahí empezó a fluir. La banda empezó en la calle pues, encontrándonos mucho con las inconformes que teníamos de la vida pues. Entonces salíamos con las guitarras, nos encontrábamos ahí a hablar de lo que nos pasaba cada uno en el barrio, en el pueblo, y íbamos así tocando los temas así acústico y, como se dice, inventando. Por eso desde ahí salió Sangre Obrera, de no olvidar las personas que han caído por una lucha diaria de sobrevivir. Así, Sangre Obrera, acelerado por un hardcore libertario. Acelerado por un hardcore. Estamos encasillados que solo hay una influencia de que tenemos que hacer o pensar algo. Simplemente la realidad del país, la situación social nos hace que nuestras canciones tengan un contenido político y que vayan más allá de criticar. Nosotros nos gestionamos nuestras propias cosas, nuestros CDs, nuestros conciertos los hacemos nosotros mismos, nos organizamos y nos ponemos tareas cada uno, unos de conseguir las bandas, otros de hacer la reunión. Apoyando las propuestas de otros compañeros y otras bandas, otros colectivos que querían hacer cosas. Estuvimos aportando pues en diferentes partes, viajando y llevando pues las ideas y también aprendiendo y fortaleciendo más los proyectos y las ideas que venimos haciendo. Cuando empezamos con la banda, con los proyectos del fanzine, de lo de la casa, ya el toque, todo el cuento que hacíamos y todo autogestionado, también gustó mucho a la gente, a la escena acá local y de otros lados, porque nosotros mismos hacíamos las cosas, teníamos un proyecto muy claro, todos éramos muy comprometidos con lo que hacíamos. Entonces lo que quedó es que mucha gente ha querido seguir haciendo proyectos, queriendo abrir espacios para hablar, para integrarse y querer hacer así pues como más bandas con ideas más políticas y tratando de llevar, aparte de lo musical, alguna otra actividad, sea individual o colectiva. Entonces después de eso vimos que han salido proyectos muy importantes como fue el Centro Social y Cultural Libertario, que ha sido un espacio obvio que puede decirse que ha nacido como con la idea de lo que fue la Casa Crujido, pero de una posición no en lo musical, sino ya desde las ideas y todo eso, y que obvio pues fue algo que también ha marcado mucho la historia en lo que ha sido el movimiento en Medellín al abrir un espacio. Pues como que, no sé, como estimulados también por no sé, entre nosotros hemos estimulado, nos hacemos el paso mental. Como también como cansados de estarnos reuniendo en parques, pues como pensando en las propuestas y, o sea, cada que vamos a pensar en una actividad, nos encontramos en parques, ¿sí o qué? En el Parque Obrero, en no sé dónde, se alquiló una casa y hacíamos asambleas y discutíamos como, bueno, frente al espacio, bueno, este mes qué actividad vamos a hacer, cómo se va a gestionar este mes el espacio, cómo lo vamos a mantener. Porque la idea era pues como que el espacio
no fuera solamente para nosotros podernos reunir y tener después como un espacio para pensarnos cosas, sino que la gente también cayera, que la gente también participara, hiciera parte del centro social. Pues hay varios colectivos pues, que tienen que ver mucho con el arte, la música, el teatro, la ciencia, la educación. Creo que eso ha sido como el gran aporte, que creamos un espacio en donde pudieron confluir todas esas iniciativas y todas esas energías y se convirtió en una fuerza bacana y una experiencia que, bueno, aún sigue. Juventudes Sonoras de No Renacer Insurgentes es un proceso simplemente de difusión libertaria que lo que propende es la consecución y la difusión de prácticas, ideas anarquistas y de generar relacionamientos que puedan seguir fortaleciendo la contracultura en nuestro medio de una sociedad globalizada como en la cual vivimos. Sacamos en un primer momento un CDcito como para rotar esto y sacar fondos, hicimos dos conciertos diferentes y ya como con el dinero que habíamos conseguido nos metimos estudio y grabamos de a 4 canciones cada banda. Sí, que entre las bandas están Ingobernables, Rompiendo Silencios, Crujido de Caldas y Odio. Creemos en la necesidad de que tiene que haber mejores canales de comunicación entre nosotros. Tenemos que dar a conocer muchos de los textos, de los CDs, de la música, todo lo que se hace a nivel libertario pues acá y también externo. Juventudes Sonoras son todos los parceros y la gente cercana a nosotros y a nosotras que con sus actos y con sus ideas, sus propuestas contraculturales fortalecen día a día lo que hacemos. Y lo que se ha hecho como tal con la distribuidora es ella misma se autogestione como tal, que sea algo totalmente autónomo para sí misma, ya que se autogestionó el primer material, que se siga autogestionando ella misma. Lalo, tú mismo, pues como se sabe, desde el PUN ha sido musicalmente pues la autogestión de la propia música, o sea, sin intermediarios ni casas productoras, sino a través pues como del trabajo colectivo, la realización de actividades para recoger fondos, pues como difundiendo la idea a través de algunas ferias, también trabajando algunos talleres pues en algunos barrios y con algunos parceros empezamos a publicar un fanzine que se llama El Menstruario. Empezó pues como un trabajo pues como colectivo donde recortábamos diferentes textos de revistas, incluso caricaturas, las pegábamos, cortábamos, pegábamos, le sacábamos fotocopia y luego fue evolucionando pues como el diseño digital y la impresión litográfica. Formamos el colectivo de acción anarquista en pie de lucha en el municipio de La Ceja, en Río Negro, en el Retiro también estuvimos en el Carmen, estuvimos en La Unión, haciendo teatro callejero, recolectando libros y cuadernos para los niños de los colegios a los principios de año. Conformamos la banda de anarcopunk en pie de lucha. Desde la experiencia en un pueblo, porque es muy interesante porque es un pueblo y una ciudad donde ese tipo de ideas básicamente nunca van a estar y ha sido muy bonito porque mucha gente incluso que va a La Ceja y ve todo ese tipo de actividades se siente como si estuviera en una ciudad, precisamente porque son ideas que ni en el campo pues ni en el pueblo, sobre todo pues en este territorio, en esta geografía pues del mundo, de alguna manera ha tenido resultados digamos positivos en cuanto a la difusión de la idea antiautoritaria. ¿Por qué? Porque uno pilla que han aparecido por ejemplo colectivos en otros municipios, por ejemplo como en el Carmen, en Río Negro, que si bien no son directamente anarquistas, tienen muy en cuenta principios anarquistas, es decir, la organización horizontal, la autogestión, no esperar pues tampoco que el Estado te solucione todos los problemas. La propiedad privada agotó las existencias, ya no queda nada, ni un pedazo de tierra, ni un pedazo de tierra. Ya no queda nada en este mundo modernizado por la burguesía, por el capital. Todo lo calculan para enriquecer.
enriquecerse más. Para enriquecerse más. Explotaron la tierra con trabajo asalariado, como esclavos marginados, sin mentes funcionando. Explotaron la tierra con trabajo asalariado, como esclavos marginados, sin mentes funcionando. Nosotros hace más o menos 2-3 años que empezamos a reunirnos con otros amigos pues, y otras personas, así como en el entorno pues, de las huertas y las siembras. Primero conformamos como una red de agricultura urbana y de huertas urbanas. Bueno, nosotros estamos situados en el corregimiento de San Antonio de Prado, es un corregimiento de Medellín, en la vereda Santa Rita. No fue al principio tanto la huerta, sino como la alimentación sana y el vegetarianismo. Por esto fue más que todo empezamos nosotros a hacer el proceso de la huerta, por querer alimentarnos sano, por querer ser autónomos en nuestras vidas. Sin tierra que labrar, sin voz de protesta, sin nada para hacer, sin pan para comer, sin tierra que labrar y sin voz de protesta. Pues también se lleva un proceso de recuperación semillas, porque en este momento pues sabemos de que hay una ley de que está prohibiendo pues el uso de semillas nativas. Entonces nosotros hemos querido pues como retomar todas estas semillas para nuestro consumo, para el trueque con los campesinos, con los campesinos y las señoras pues de aquí del mismo lugar, de que empiecen a cultivar pues sus propias semillas, de que comprarle una semilla a una institución o a una multinacional pues no está favoreciendo en nada a nuestra soberanía. Entonces está aportando después al lucro de multinacionales como Monsanto, Syngenta, que se llenan cada vez más los bolsillos con la pobreza de los campesinos. Aquí el trabajo pues nunca fue impuesto, nunca será impuesto, sino más o menos que conversamos entre nosotros mismos, aclaramos las necesidades que tiene la finca y pues así nos repartimos las tareas, el que cada uno quiera pues hacer. AELFA en sí como tal no simplemente es la huerta o no simplemente es como lo dije, sembrar alimentos y tener este proceso. AELFA pues va mucho más allá de eso y comprende pues todas nuestras vidas, como en la parte también del intento de hacer algo más musical, pues un proyecto musical donde expresamos pues todo nuestro inconformismo, toda nuestra rabia, todos nuestros sentimientos hacia en este momento lo que llaman progreso, a lo que llaman convivencia, a lo que llaman esperanza, a lo que llaman bienestar. Algo en nosotros que nos impulsa a hacer las cosas por el hecho de que las necesitamos, porque vemos que son necesarias para nosotros, no por demostrarle nada a nadie ni por decir que con esto nos vamos a lucrar económicamente, no, pues, nos nace y lo hacemos. Es relacionar esto, la agricultura, una actividad fundamental en la humanidad y relacionarlo con todo lo que nos rodea, con la música, con la lucha, con los sentimientos. Porque la necesidad de luchar está en todos y todas. Vive, sueña, resiste, esta vida. Que solo son ilusiones, ilusiones. Nosotros, y algo que no va a cambiar, solo cambiarás tú, solo cambiarás tú. Somos unos borregos, todos como para su jaula. Y así el sistema nos quiere llevar. Hemos decidido que por la vía de la música también hay unas otras acciones que se pueden hacer. Siempre ha habido pues como un asunto ahí con vainas que intentan ser performáticas, pues por si se le puede decir así, disfrazarse, bueno, hacer cualquier cosa que rompa también como con la rutina de la camisa negra. Antes que escuchar metal, que escuchar punk, que estoy loco, que es drogadito. Y ahora, ¿cuál es la evolución? La evolución es un reproceso.
Yo lo llamo así porque ya todo es una moda, ya no hay una verdadera identidad. La verdadera identidad por el sonido ya se ha perdido. Cualquiera es punk, cualquiera es hardcore, listo. Hasta muchas veces pienso que me caen mejor las personas que escuchan reggae. Siempre del lado del punk, que éramos nosotros, porque sin embargo la gente que no escucha punk, al menos le ponga cuidado a las letras, que las coge y las escriba y analiza. Pues si algún día le da por sacar en otro género, pero seguir difundiendo ideas, pues ese es el fin, difundirlo, concientizarlo, crearlo, darle patas para que corra. Porque sabemos que vamos a comprender que toda lucha y cambio empieza dentro de lo mismo, que lo que sea que hagamos, que al menos se cambie el mundo, no solo el entorno, y entendemos esto como una razón primordial, una larga lucha, para la necesidad de libertad, igualdad.